Hola, bendiciones. Estamos listos para la clase número 12 de la materia de Tesalonicenses. Estaremos viendo segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 10 al versículo 17. El versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto nos deja que ver, ¿verdad? Mucho el hecho de que el Evangelio tiene que ser difundido hasta los confines de la tierra. Dice que nos ha dejado a nosotros la iglesia para cumplir esa tarea. Entonces, cuando dice acá, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. De alguna manera, el Evangelio tiene que llegar a todos, de manera que no digan, ¿verdad?, que no conocieron de Dios, que no escucharon de Dios, que no sabían qué hacer, sino que el mensaje, dice, está llegando muy bien hoy en zonas a las cuales los individuos no podían ir, pero igualmente habrá quienes se nieguen a recibir la verdad. Es decir, podemos ir a una, por decirles algo, al otro lado del mundo, a Asia, a un pueblo que queda sumamente perdido, por así decirlo, ¿verdad? Como nosotros decimos, que sea muy escondido, que reciban la palabra, pero aún así habrá gente que no quiera saber de Dios. El 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y cuando yo leía esto decía, ¿cómo es posible que pueda pasar eso? Y acá traemos a memoria, ¿verdad?, el caso del faraón. El caso del faraón en cuanto faraón tenía un propósito y era no dejar ir al pueblo de Israel a adorar a Dios en el desierto. Y finalmente al principio fue así, pero después dice que Dios endureció el corazón de faraón. Significa que Dios también hace ese tipo de situaciones para moldear las vidas de las personas, ¿verdad? Dice que Dios le obligó a colocarse en una situación que reveló las intenciones que verdaderamente él tenía. ¿Quién? Faraón. Vemos a muchas personas que no quieren comprometerse, no adoptan una actitud frente a Dios, no escucharán el Evangelio, cierran su mente ante el Evangelio. Dios en su compasión les comunica su palabra, pero ellos, ¿qué hacen? La rechazan. Definitivamente que el hecho de que nosotros podamos predicar la palabra de Dios donde quiera que podamos ir, ¿verdad?, no es garantía de que ahí esas personas puedan recibir la palabra. Luego, más adelante dice, la gente que ha dejado de asistir a las iglesias en las que se escuchaba el mensaje del Evangelio quedan completamente abiertas. Esas personas quedan vulnerables para ser captadas por cultos y sectas de nuestro tiempo, ¿verdad? Alguien que se aleja de la iglesia es alguien que está propenso a buscar y escuchar cualquier otra cosa que no provenga de Dios, pero que le cause cierta satisfacción. Luego vemos que la mentira del anticristo que se va a estar dando es que Jesucristo no es el Señor, que Él no es quien dice ser. Ese va a ser como un tema básico y principal del anticristo. Les dirá a las personas que serán realmente inteligentes si no cometen la insensatez de creer en el Señor. Él tendrá una buena explicación para dar ante la partida de los verdaderos creyentes de esa tierra en el arrebatamiento de la iglesia. Y dice que va a felicitar a aquellos que se han quedado para construir con él un reino aquí en la tierra. De verdad que esto me pareció sumamente interesante, que el anticristo va a tener una razón, un motivo del cual, por qué la iglesia desapareció prácticamente, por qué no hay mucha gente. Entonces él le va a dar solución y va a hacer sentir a la gente segura y que los que se han quedado son las personas correctas. Eso es lo que va a tratar de hacer el anticristo. El 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios va a juzgar a aquellos que han rechazado la verdad. Dios les dio la oportunidad, pero si las personas no desean, ¿verdad?,
volver sus corazones a Jesús, definitivamente que van a ser juzgados. Luego vemos nosotros que si una persona cree en la venida de Cristo, su creencia se va a manifestar en tres formas diferentes. Uno, va a afectar su actitud hacia la palabra de Dios. Cómo esa persona se comporta cada vez que oye o escucha o lee algo acerca de la palabra de Dios. También va a afectar su andar, es decir, a su vida. Alguien que es creyente y que conoce a Dios, su vida misma va a dar muestras de que en realidad ha creído en Dios. Y la otra también va a afectar su trabajo, es decir, el entorno donde esta persona se mueva. Su casa, su trabajo en sí, su oficina, su negocio, todo eso. Por eso dice aquí, se cree que en la venida de Cristo, su creencia se manifestará en tres formas diferentes. En la palabra de Dios, en el andar y en su trabajo, en la forma en cómo nosotros andemos acá. Dice, en los versículos 13 y 14, y quizás este es como la base de todo lo que nos conllevan los versículos de este día, dice, comienza a hablarnos de la primera área influencial. Los creyentes deben estar establecidos y afirmados en la palabra. Dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Creemos, ¿verdad? Dice acá el texto que nosotros tenemos acá en la separata, y yo creo que también en parte tienen totalmente razón, donde dice que esos dos versículos nos presentan el espectro total de la salvación. Es decir, que nos presentan la salvación desde el pasado, en el tiempo presente y proyectándola hacia el futuro. En primer lugar, dice aquí que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Esta verdad está claramente enseñada en Romanos 8, 28 al 31. El primer versículo de esta cita, el 28, dice, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando dice que Él nos escogió desde el principio para salvación, es porque sabe que todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo nos va a ayudar a nosotros a bien, porque nosotros lo amamos a Él y porque Él ha permitido que podamos ser creados con un propósito. Todo lo que sabemos es lo que dice y lo creemos. Alguien podría preguntarse, dice, ¿quiere usted decirme que Dios nos eligió antes de que incluso llegáramos aquí? El gran predicador Spurgeon lo expresa de la siguiente manera. Me agrada que Dios me eligiera antes de que yo llegara aquí, porque si Él hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces nunca me hubiera elegido. Y definitivamente que es así. O sea, Dios, antes de que nosotros lo pensáramos o supiéramos que íbamos a nacer, Dios ya había pensado en nosotros y nos hizo. O sea, Dios, esta parte de la predestinación, es algo tan bonito, pero es algo que también muchas personas toman como una excusa, ¿verdad? Para decir, ay, si Dios me quiere, Dios me ama, no va a pasar nada, si yo hago esto, si yo hago lo otro. Pero también nosotros tenemos que buscar de Dios, ¿verdad? Hacer lo que Dios dice en su palabra para que podamos nosotros verdaderamente seguir el camino correcto, ¿verdad? El que Dios ha destinado para nosotros. Todo el que quiera puede ir a Cristo. Los que vienen a Cristo son los elegidos y los que no vienen son los no elegidos. En Juan 7:37 vemos que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta es una oferta legítima de salvación. Es una oferta sincera, clara e inequívoca, sin complicaciones adjuntas. Si no vamos a Dios, no será porque no estemos elegidos, en absoluto. Es decir, alguien que no va a Dios, alguien que no le recibe, no es porque no haya sido elegido. Simplemente esa persona está rechazando a Dios. Dice, el motivo por el cual no vamos es que no tenemos sed. Es decir, que pensamos que no necesitamos de un Salvador y si tenemos sed, entonces vamos a Cristo.
El versículo 13 dice mediante la santificación. La frase anterior que decía que Dios los había escogido desde el principio para salvación miraba hacia el pasado. Ahora la santificación por el Espíritu mira el presente. Somos santificados tanto en nuestra posición como en la práctica. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, estamos en Cristo. Esa es una santificación de posición, posicional. Este es el tiempo pasado de la salvación. Porque quien nos hace santos no somos nosotros, definitivamente, por lo que hacemos, por lo que decimos, sino que quien nos santifica es Jesús. El versículo 13 añade, y la fe en verdad. Esto quiere decir que un creyente va a estudiar la palabra de Dios. Esta es la forma en que va a crecer y desarrollarse espiritualmente. ¿Cómo vamos a avanzar como creyentes? Estudiando la palabra de Dios. Y así vamos a crecer y nos vamos a desarrollar. Porque si no leemos, ¿verdad? Quizás algunos se han involucrado en el colegio de teología porque no estaban acostumbrados a leer la palabra. Y eso les ha hecho leer un poco más. Y eso es buenísimo porque nos hace crecer espiritualmente. Y definitivamente también desarrollarnos espiritualmente con el conocimiento que vamos adquiriendo en cada clase. Y el versículo 14, donde dice que finaliza diciendo para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esta frase dice que se refiere al futuro, es decir, al arrebatamiento, al encuentro con Cristo. Y luego, esos dos versículos, 14, 13 y 14, recordemos que nos presentan el espectro total de la salvación. Nos muestra el pasado, el presente y el futuro. El versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo se estaba refiriendo a lo que había enseñado cuando estaba con ellos. Es la palabra lo que le permite al creyente estar firme, fiel y estable. Totalmente de acuerdo. De verdad que para mí, en medio de situaciones sumamente difíciles y complicadas en mi vida, la palabra de Dios me ha traído ánimo, aliento, ¿verdad? Alegría, gozo. Descubrir que la palabra de Dios tiene más de 8,000 promesas para mi vida y hacer que al menos algunas se hagan realidad en mí. Eso es lo importante, porque como cristianos la palabra de Dios me va a mantener así, firme, fiel y estable. Y los versículos 16 y 17, para ir terminando, dicen, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, Él nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Quiere decir que cuando Él trae consuelo a nuestros corazones, lo hace por medio de su palabra. Definitivamente que sí. Es hermoso de verdad que nosotros podamos ir a la palabra de Dios y descubrir que ahí tenemos las palabras de consuelo que nosotros necesitamos escuchar. Dice, esta palabra nos afirma, nos fortalecerá, porque tanto en palabra como en obra hagamos todo lo que sea bueno. Es decir, aprobado por Dios. Y la palabra de Dios no solo nos consolará, sino que también nos edificará. Así que dice que esa palabra nos confirme, lo cual quiere decir de que hemos de estar arraigados en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida, o sea, totalmente que nosotros podamos ir y volcarnos sobre la palabra de Dios para recibir el consuelo, la paz, la alegría, lo que necesitemos de parte de Dios lo encontramos ahí. Dice que todo esto es para que nosotros no podamos ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Entre más conocemos de la palabra de Dios, estamos más seguros en Jesús, en Dios y en que el Espíritu Santo está en nosotros. Y no deberíamos, dice, limitarnos a estar contemplando desde una ventana, esperando que Él venga, con la mirada fija en el cielo. En cambio, deberíamos de estar mirando a nuestro alrededor y llevar a cabo la obra del Señor aquí en la tierra. Esa será la mayor prueba de que creemos en su venida. Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a estar esperanzados, sentados, viendo, ¿verdad? Qué bueno, va a venir Jesús, va a venir
por nosotros, no. Hagamos que otros también puedan tener esa esperanza gloriosa. Está en nuestras manos que otras personas conozcan de Dios. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.